Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Bueno, en febrero el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año pasado reveló un déficit del 3,2% del PIB respecto del 1,9% que estaba comprometido por el gobierno. Y además nos decía que la meta fiscal de este año tampoco se iba a cumplir porque se proyectaba un 1,6% de déficit que es superior al 1,1% al que se había comprometido el gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo, un organismo que tiene, ¿no es cierto?, su objetivo es contribuir a que se manejen responsablemente las políticas fiscales, saltó las alarmas y dijo que estábamos gastando como país mucho más de lo que podíamos de forma sostenida, además, y que eso tenía serios peligros para el endeudamiento de nuestro país. Hasta el momento la deuda bruta del gobierno central ha estado manteniendo bajo lo que se llama el nivel prudente, que se fijó, lo autofijó también el propio gobierno en un 45% del PIB. Pero el 2024 esta estimación superó la que había hecho la DIPRES en un principio, que era del 41,1, llegó al 41,7. La verdad es que cuando el Consejo Fiscal Autónomo pone las alarmas, la cifra era del 42,3, pero en el tiempo, desde febrero ahora, se han perfeccionado las cuentas y es menos, pero igual es más de la meta, ¿ya? O sea, estamos más pasados de déficit, o sea, que estamos gastando más de lo que podemos y además estamos más endeudados de lo que habíamos pensado que nuestra meta. Sí, y además, Mónica, perdón, una cosa que dicen los economistas, que Chile, el nivel de deuda que tiene comparado con otros países quizás no es tan grande, pero es la velocidad con que se ha ido endeudando más el problema. Exactamente. Bueno, cumplir con las metas fiscales, dice el Consejo Fiscal Autónomo, es súper relevante para la credibilidad de la política fiscal y porque si seguimos gastando más de lo que ganamos, vamos a superar la deuda prudente en pocos años más. Por ejemplo, el 2007 teníamos un 4% del PIB en deuda. ¿Ya? Ahora llegamos al 41,7%. Es decir, en 17 años hemos multiplicado por 10 nuestra deuda y estamos pagando en intereses 4.000 millones de dólares anuales, que cada vez esa cifra va creciendo y se hace más pesada. El Consejo dijo que para el 2025 los 635 millones que había ya comprometido la DIPRES no eran suficientes y que tenía que sumarle 1.500 millones más. De acuerdo a una nueva ley, que también esta parte es para mostrar que el gobierno es responsable, porque esta ley es parte de lo que el gobierno se comprometió, una nueva ley de responsabilidad y transparencia de la gestión financiera del Estado. Cuando se incumple la meta del déficit fiscal que cada gobierno se autoimpone, en el primer informe de las finanzas públicas tiene que el gobierno mostrar acciones correctivas. Y eso es lo que toca ahora. La fecha era el 28 de abril, pero el gobierno dijo que lo iban a tratar de adelantar lo antes posible, porque hay una cierta ansiedad con respecto de este déficit fiscal, porque es muy grande. Entonces, el 28 es semana, porque esto además lo tienen que entregar al Congreso, ya a las cámaras, a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras y al Consejo Fiscal Autónomo. El 28 es semana distrital, así que ya me dijeron el 18, no me quisieron decir la fecha, pero me dijeron, el 28 no puede ser porque es semana distrital. Y esta semana no va a ser porque es Semana Santa. ¿Qué semana nos queda? La próxima. Entonces, la próxima semana vamos a saber las medidas que el ministro de Hacienda va a proponer para achicarnos. Ya. El problema es que cuando estamos en esa, resulta que nos viene Trump y mete pelos en la sopa, como se llama. Porque el enfrentar la recesión pone en la mesa el rol de la política fiscal para atenuar impactos económicos como el que estamos viviendo. Prestigiosos economistas como Roberto Saller salieron en una entrevista diciendo que si llegara a darse el escenario más catastrófico, que él dice veo poco probable, me parece que Chile tiene mucho espacio para aumentar el gasto público, aunque se eleve el déficit fiscal. Vamos a estar muy por debajo de economías similares a la nuestra, que es lo que les importa a las agencias de rating internacionales. Chile cerró el año pasado con una deuda pública del 42,3%, o sea, estaba incluso mayor que lo que es. Muy por debajo del 70% del PIB, que es el promedio de las economías emergentes y de América Latina. O sea, Saller dice, sí, estamos endeudados, sí, tenemos déficit fiscal, pero no es para tanto. Y en el momento en que tenemos una crisis, aquí es cuando tiene que entrar la política fiscal a actuar. Óscar Landerreche dijo algo muy similar en el Diario Financiero, en donde propone que el próximo gobierno, un proceso de reactivación acelerada, dijo. Una fórmula que le carga a la derecha, decía Óscar, que es la salida keynesiana. Y por eso ustedes están viendo en los diarios
no sé, una cantidad de artículos sobre Keynes, Sí. diciendo de que es el momento de Keynes, porque cuando hay una crisis de esta naturaleza, el gasto público, a la antigua, dice Oscar Landerreche, vivienda, obras públicas, vamos metiendo, es lo que reactiva las economías. Ahora, hay un disenso total entre los economistas, si el ministro Marcel debe soltar la billetera o apretar la billetera. Pero, cuando uno habla con los economistas más cercanos al Consejo Fiscal Autónomo, te dicen nones. Porque me dicen que en general, si bien están de acuerdo con que las políticas contracíclicas que puede hacer el Estado para reactivar una economía son adecuadas, no consideran que todavía es el momento. Dice que todavía queda espacio para que Chile ordene sus cuentas públicas justamente para enfrentar una debacle mayor que pueda venir provocada por Trump en el futuro. Es decir, tenemos que ordenar las cuentas públicas, bajar nuestro déficit fiscal, aumentar el ahorro, porque el FES, que era donde teníamos nuestro fondo para las emergencias, que era de 20.000 millones de dólares, que se juntaron por el superciclo del cobre, hoy nos quedan 3.600 millones. Es decir, no tenemos tantos ahorros, estamos desbalanceados, así que lo importante es aprovechar el tiempo justamente para rearmarnos. El FES, que es uno de los fondos que tiene de ahorro el país en el exterior y que se usó con éxito en la crisis subprime, digamos. En la crisis subprime y en la pandemia. Para las crisis es que está hecho el FES. Claro. Y ahora no nos queda plata en el FES. Nos queda 3.600.000, nos queda poquito, pero nos queda. Hablé con Pablo García, ex consejero del Banco Central, y él está totalmente en contra de soltar la billetera. Dice que lo peor que podemos hacer es apretar el botón de pánico y ponernos a gastar plata. Que no hay que sobrereaccionar, que no hay que sobredimensionar, que todavía no estamos en un nivel de crisis como para morirnos, y que obviamente la situación está súper complicada, pero que él cree que aquí digamos, los mercados internacionales van a castigar a los países inestables, impredecibles y poco confiables. Que el ministro Marcel debería anunciar su plan de recorte como corresponde, que es muy pronto para pensar en medidas contracíclicas, porque lo que más estamos viendo son leves correcciones del crecimiento por ahora, pero si Chile muestra seriedad, que puede hacer las cosas bien, que puede hacer las cosas ordenadas, eso va a tener un premio, él cree, porque lo que está buscando el inversionista hoy en día es países serios, países que actuaron bien antes, ahora y van a actuar bien en el futuro, que no cambien las reglas y de lo que están acostumbrados a hacer. Se le preguntó justamente al ministro Marcel el fin de semana respecto de este tema, que está en la polémica, y dijo que lo que está comprometido son medidas para la convergencia a la senda de la consolidación fiscal. Ahora, hay cosas que van surgiendo en la coyuntura. Si la economía está más débil, no vamos a hacer una política fiscal más procíclica de lo que corresponde, respondió el domingo en Estado Nacional el ministro Marcel. Así que ahí estamos, a la espera de lo que diga Hacienda y jugando un juego muy complicado en este minuto de arreglar tu cuenta bancaria de alguna manera, ahorrar cuánto gastas, ordenar tus cuentas o estar atento también si viene una recesión, tener que soltar la billetera también. Claro, cómo hacer las políticas contracíclicas que se han usado con éxito en otras ocasiones. Es un debate abierto. Pero vamos a tenerlo bien claro la próxima semana. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl